Hoy, 17 de septiembre, en este conversatorio, tendremos la oportunidad de hablar sobre la evaluación de los aprendizajes. Para ello le damos la bienvenida a Rebeca Nijovic, quien tiene el amplio recorrido, y entre ellos hacemos mención a los siguientes. Especialista y magíster en formación de formadores de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora titular interina de la Cátedra Observación y Práctica de la Enseñanza en el Profesorado de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Investigadora de la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como docente del posgrado de Constructivismo y Educación en Flaxo, como docente de posgrado de la Escuela de Educación y directora de los profesores universitarios de la Universidad de San Andrés. Es asesora pedagógica e institucional en escuelas de Colombia, Uruguay, Brasil y México. Ha escrito como coautora algunos libros, y entre ellos están Una introducción a la enseñanza para la diversidad, el trabajo en el aula heterogénea, Fondo de Cultura Económica 2004. Estrategias de enseñanza, Aikido 2009, Transitar la formación pedagógica, PAI2 2010, La evaluación significativa, PAI2 2010, Evaluar para aprender, Aikido 2011, Gestionar una escuela con aulas heterogéneas, PAI2 2014, Las prácticas como eje de formación docente, EUDEVA 2014, La evaluación como oportunidad, PAI2 2017, Práctica reflexiva, escenarios y horizontes, AIKE 2017, y El sentido de la escuela secundaria, PAI2 2020. La evaluación de los aprendizajes es de suma importancia para la formación docente. Exige reflexión y análisis que nos permite mejorar nuestras prácticas de enseñanza. Es un gran honor tener la oportunidad de compartir este espacio de reflexión e intercambio con ella, en donde invitamos a tomar palabra a la profesora Rebeca Nijovic para compartir sus reflexiones y experiencias. Bueno, buen día a todas, a todos. Feliz día del profesor, de la profesora. Gracias por la invitación. Buen día. Y, bueno, un placer saludarlos. Yo voy a simplemente a abrir con algunas ideas con respecto al campo de la evaluación, para que hagamos de esto un diálogo, una conversación. Es decir, no voy a hacer una presentación, porque la idea era que conversemos. Solo digo, como punto de partida, plantear que tenemos que cambiar la mirada sobre la evaluación, que tenemos que lograr que la evaluación deje de ser ese espacio. Vieron que cuando uno dice evaluación nadie sonríe, ¿no? Ese espacio esas prácticas que están ligadas a sentimientos en general negativos, ¿no? Angustia, miedo, temor, presión, cuando en realidad la perspectiva con la que miramos hoy la evaluación es esa perspectiva donde la evaluación nos ayuda a aprender más y mejor, la evaluación acompaña nuestros procesos de aprendizaje, la evaluación debería permitirle que un estudiante diga: me siento orgullosa de mostrar esto, que es lo que aprendí, en lugar de generar, digamos, toda esa situación tensa, que además no contribuye al aprendizaje. ¿Está bien? Vieron que cuando uno muchas veces estudia para, por ejemplo, para rendir un examen, mucho de lo que uno rinde a veces en el examen es lo que Perkins llama conocimiento frágil, ¿no? Aprendido, aprobado y olvidado, porque después de un tiempo, en la medida que eso no se estudió, vinculado, digamos que no hubo uno diría, una práctica coherente y paralela entre la enseñanza y el aprendizaje, es, bueno, lo estudio para el examen y después me lo olvido. Entonces, hace muchos años se empezó, digamos, se escriben en la década del 60, trae el término de evaluación formativa,
más vinculada a parar en la mitad del proceso y ver cómo vamos, digamos, ese fue como inicialmente sus primeras ideas, y ustedes escucharon y fueron y son protagonistas de cuando empezó la pandemia. La política pública definió que se iba a trabajar con la evaluación formativa, y allí empezaron todas las preguntas: ¿qué es evaluación formativa? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacemos entre la evaluación formativa y la calificación? Bueno, se abrió un campo que teóricamente estaba abierto hace muchísimos años, pero no estaba desarrollado en la práctica de la misma manera. Y entonces allí hay 5 ideas centrales de la evaluación formativa. Una es la necesidad de compartir y transparentar los criterios de evaluación con los estudiantes. Esa idea, digamos, que responde a la pregunta ¿qué importa mirar de la producción y el desempeño de los estudiantes? Eso en la evaluación tradicional es oculto, o sea, nadie sabe por qué a uno le ponen un 7 o por qué a uno lo aprueban o lo desaprueban. Entonces, una de las ideas centrales de la evaluación formativa es compartir, transparentar los criterios de evaluación. La segunda es desarrollar prácticas metacognitivas, esas prácticas del aprender a aprender, o sea, que el estudiante no solamente se dé cuenta qué es lo que está aprendiendo, sino que se dé cuenta cómo lo está aprendiendo. Entonces, esas prácticas, digamos, de metacognitivas están vinculadas con la idea de formar un estudiante autónomo, que sea capaz de apropiarse de sus procesos no solo de aprendizaje, sino de evaluación. Y ustedes vieron que en general con la evaluación pasa algo que lo entendemos como una ajenidad del estudiante con la evaluación. ¿Vieron esa famosa frase, me puso un 2, ¿no? Y uno le pregunta, bueno, ¿y qué tuviste que ver con ese 2? No, yo estaba sentada ahí y me vino el 2, ¿no? Con esa idea de que yo no tengo que ver con el 2, pero también al revés, aún si se sacara un 9 y uno le pregunta, bueno, ¿y por qué te sacaste un 9? Y tuve suerte, me tocó el tema más fácil, esa idea de ajenidad. Nosotros necesitamos un estudiante que se apropie de su proceso de evaluación, que sea capaz de, por ejemplo, darse cuenta que tiene que volver a leer un texto sin que se lo indique la profesora o el profesor, que se dé cuenta que tiene que cambiar la estrategia porque la que está usando no le está funcionando. Bueno, eso sería la idea de un desarrollo de un estudiante autónomo, autorregulado en sus procesos de aprendizaje. La tercera idea tiene que ver con desarrollar prácticas de autoevaluación, de retroalimentación entre pares, es decir, aprender, por un lado, a recibir retroalimentación y saber qué hacer con esa retroalimentación, y por otro lado, aprender a ofrecer retroalimentación a sus pares. Y esas prácticas, como prácticas que no son habituales, hay que enseñarlas, hay que practicarlas y hay que sostenerlas en el tiempo. La cuarta idea tiene que ver con lo que se llama utilizar evaluaciones auténticas, es decir, que en lugar de que el estudiante repita información de memoria, las evaluaciones deben permitir que el estudiante ponga en juego lo que aprendió a través de analizar un caso, resolver un problema, trabajar con un proyecto, ¿no? O sea, en lugar de repetir una definición de un texto, que el estudiante sea capaz de usar esa información para definir una problemática, abordarla, plantear soluciones, trabajar con un caso, en lugar de, bueno, repetir una definición de memoria que después, por supuesto, constituye ese conocimiento frágil, ¿no? Aprendido, aprobado y olvidado. Y la última idea, digamos, de estas 5 de la evaluación formativa es que hay que utilizar diversos instrumentos y diversas evidencias de evaluación. ¿Qué significa esto? Nosotros sabemos hoy
que cada estudiante aprende de manera diferente, que todos adentro de un aula somos diferentes, que hemos desarrollado diferentes modos de aprender, que hemos desarrollado intereses diferentes, que tenemos ritmos de aprendizaje diferentes, que a algunos nos resulta más fácil, por ejemplo, escribir, a otros les resulta más fácil hablar, a otros les resulta más fácil a lo mejor hacer un esquema para explicar algo, ¿no? Entonces, imagínense, si nosotros siempre evaluáramos a los estudiantes de manera escrita, estaríamos favoreciendo a los estudiantes que escriben bien, y no al resto. Al revés, si tomáramos solamente evidencias orales, bueno, estaríamos favoreciendo al que tiene más facilidad para comunicarse oralmente. Entonces, desde la evaluación formativa, el planteo es usar diversidad de evidencias escritas, orales, individuales, grupales, de desempeños, de producción final. Y todo eso significa que cuando yo planifico la enseñanza, tengo que planificar al mismo tiempo la evaluación. ¿Por qué? Porque una de las ideas, y aquí cierro, digamos, la conceptualización de la evaluación formativa, una de las ideas que cobró más fuerza en los últimos años es la idea de retroalimentación, justamente. Y entonces, yo tengo que planificar. Vieron que cuando uno en los profesorados habitualmente nos enseñan a planificar con una planilla que tiene columnas, objetivos, contenidos, actividades, ¿no? Y en general, más allá de que esa es una planilla que ya está, diría, viejita, por decirlo simpáticamente, ¿no? Porque hoy se piensa en la planificación desde otra perspectiva, pero siempre la columna de evaluación fue la más flaquita. Dice examen parcial, trabajo práctico, es todo lo que suele decir. Y nosotros necesitamos que cuando se planifica la enseñanza, también se planifique la evaluación. Y entonces en esa columna, digamos, deberían estar los criterios de evaluación, los instrumentos que vamos a usar para retroalimentar, los momentos en que vamos a usar la retroalimentación, las prácticas de autoevaluación y de retroalimentación entre pares, es decir, los momentos en que vamos a ofrecer retroalimentación y con qué instrumentos vamos a ofrecer retroalimentación. Bueno, todo esto, digo, debería planificarse junto con la planificación de la enseñanza, porque a diferencia de la concepción histórica que decía primero enseño y al final evalúo, nosotros estamos enseñando y evaluando todo el tiempo, ¿no? A veces más informalmente, a veces más formalmente, y si trabajamos con metodologías más activas, como por ejemplo enseñar una materia a través de proyectos, ni siquiera necesitamos tomar un examen al final del proyecto, sino las actividades, los ejercicios, las propuestas que los estudiantes van haciendo en el desarrollo del proyecto, más el producto final de ese proyecto, que puede ser un video, que puede ser un escrito, que puede ser una propuesta de mejora de algo, por ejemplo, adentro de la institución o en la comunidad, se convierten en esas evidencias de evaluación de los aprendizajes. En ese tema es en el que estamos insertos desde que comenzó la pandemia de manera más sistemática. Y cuando viene la pregunta, bueno, pero yo además tengo que calificar, si nosotros hacemos un buen trabajo con la evaluación formativa, diría, llegar a la calificación es casi un trámite, ¿se entiende? Porque voy a tener suficientes evidencias, porque voy a tener estudiantes apropiándose de los criterios de evaluación y dándose cuenta si están aprendiendo o no están aprendiendo, y entonces no vamos a necesitar aparte, ¿no? Tener como, bueno, ¿vieron eso que a veces hacemos los profesores de juntar un montón de papeles para después justificar la calificación? Si nosotros venimos desarrollando y transitando la evaluación formativa, vamos a tener ahí un montón de evidencias de aprendizaje de los estudiantes. Y convertir eso después en una calificación debiera ser muchísimo más sencillo que al revés, ¿no? Que tratar de juntar varios papeles para ver cómo justifico una calificación.
en esa cuestión estamos hoy con la evaluación formativa. Así que dejo abierto ahora el camino para conversar como habíamos propuesto a partir de estas primeras ideas. Profe, Sí. disculpe, ¿no? Hay varias preguntas que habíamos permitido que los compañeros, ellos que compartan, ¿no? Pero me imagino que hay varias preguntas que ya están respondidas a través de lo que usted nos acaba de compartir. No sé si, profe Karina, quiere que abramos para que los chicos propongan Sí, alguna una consulta ahora. abrimos el ¿Estamos? espacio. Sí, si no pueden hacerlo en forma oral, pueden compartir en el chat y comenzamos con el conversatorio con la profe Rebeca, que está atenta a responder las preguntas. Fabi, ¿tiene alguna pregunta por ahí que quedó pendiente para que la profe vaya respondiendo de lo que los chicos habían compartido? Sí, justamente una de las preguntas es acerca de, en caso de que una institución que tiene como fin principal que los alumnos estén contenidos justamente en la situación epidemiológica en que estamos, y que no se enfoca tanto en el desarrollo cognitivo, ¿no? El compañero consulta, ¿en qué aspecto varía la evaluación en estos casos? Bueno, nosotros, uno de los debates, digamos, que tuvimos desde que empezó la pandemia fue justamente cómo no dejar afuera a ningún estudiante atravesado por esta crisis de la pandemia, que obviamente es complejísima, ha sido complejísima y digamos, ha impactado en cada uno de nosotros, de nuestros estudiantes, de las familias, está bien, es decir, nadie podría decir, no, esto le pasó a algunos, ¿no? Esto nos impactó y nos impacta a todos. Con lo cual, el periodo, digamos, de pandemia hay que tomarlo como un periodo de contemplación en el sentido primero de identificar dónde está cada estudiante, es decir, no a todos los estudiantes les pasó exactamente lo mismo con relación a la pandemia, hay quienes pudieron seguir en la virtualidad, hay quienes pudieron seguir aprendiendo, hay quienes efectivamente no pudieron, no porque no querían, sino por las circunstancias, contexto, conectividad, enfermedad, todo lo que uno, digamos, requiere, con lo cual lo primero que nosotros tenemos que hacer es diagnosticar dónde está cada estudiante nuestro, es decir, en qué situación está cada uno de nuestros estudiantes. En principio uno diría para empatizar, ¿no? Entender qué le pasa, qué le pasó emocionalmente, familiarmente, a nivel de salud, y eso nosotros tenemos que considerarlo, por eso se han extendido los plazos de certificación, de acreditación, ¿no? Ningún estudiante, digamos, es reprobado si en el 2020, supónganse, no cursó, porque sabemos de la diversidad, de las brechas que hay adentro de nuestro país en términos tecnológicos, en términos sociales, económicos, etcétera, con lo cual, por un lado, necesitamos tener mucha claridad de dónde está cada estudiante, ese famoso diagnóstico que uno hace, de que en este caso no es solamente diagnóstico de aprendizaje en términos cognitivos, como bien plantean, sino también diagnóstico de cuál es su situación familiar, personal, en relación a lo que sucedió. Y por otro lado, tenemos también la responsabilidad de hacer que aquel estudiante que no pudo por distintas circunstancias recupere lo que necesita para seguir avanzando. Es decir, lo que no queremos es dejar a ningún estudiante afuera porque tuvo dificultades, ya sea emocionales, de salud, de lo que fuera, sino cómo vamos a planear lo que uno llamaría actividades de recuperación, actividades de compensación, porque efectivamente llevamos mucho tiempo en pandemia. No es que, bueno, perdimos un mes o 2 meses, sino mucho tiempo para un estudiante que por distintas razones estuvo desconectado. Y hay un trabajo también de
a pesar de ser adulto o ser un joven, ¿no? Digo, de volver a constituirse en estudiantes. Vieron que después de 1 año y medio, que no sé si allí en Salta pasó, pero por ejemplo aquí en la ciudad de Buenos Aires hemos visto, en realidad en la provincia de Buenos Aires, que regresaron a clases hace poquito, hemos visto chicos, por ejemplo, de 9 y 10 años que no querían entrar a la escuela, ¿no? Y uno diría, bueno, eso le pasa a un nene que empieza primer grado, por ahí, que no quiere separarse, ¿no? de su mamá. Ahora, un nene de 9 años o de 10 años que estuvo 1 año y medio adentro de la casa con su mamá y su papá, aún un niño que haya sido muy buen estudiante, ¿no? En primer grado, en segundo grado, en tercer grado, y bueno, le costaba entrar, le costaba quedarse, lloraban algunos, otros no querían ir a la escuela. Llevó un tiempo como volver al rol de estudiante, aún si estuvieron estudiando en la virtualidad, pero efectivamente despegarse nuevamente de la familia para ir a la escuela, más allá de que es muy deseado, o sea, todos los chicos, digo, querían volver a la escuela, pero estos fenómenos no son de índole cognitivo, son fundamentalmente de índole emocional. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a identificar dónde está cada uno de nuestros estudiantes, desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista familiar, para entonces pensar estrategias institucionales, no individuales de cada profesor, para ver, bueno, cómo reincorporamos de alguna manera a cada uno de sus estudiantes, ¿no? Buenos días, Rebeca, muchísimo Buen día, gusto. igualmente. Alumna del profesorado de lengua de Jorge Luis Borges. Con respecto a la primera idea, transparentar los criterios de evaluación. Este planteo sería tomado, por ejemplo, como opuesto o acompaña a lo que sería hace años atrás las pruebas sorpresa. Yo recuerdo en el secundario esta cosa de ¿no? Saquen todas las hojas, prueba sorpresa. Esto es digamos, esto sería un planteo que acompañaría esa idea, o es el opuesto, digamos. Esa sería la consulta. Buen día. Sí, es exactamente lo opuesto, ¿no? Pero no solamente a la prueba sorpresa. Un estudiante tiene el derecho de conocer los criterios con los que se lo va a evaluar. No solamente es una práctica que es linda o está bueno hacerlo. Es un derecho del estudiante saber qué van a mirar de mi aprendizaje, de mi desempeño. Dejar de que haya cuestiones ocultas en la evaluación, donde un ejemplo es la prueba sorpresa, otro ejemplo es ese sistema, bueno, yo lo puedo contar de cuando yo iba a la escuela de hace muchísimos años, donde por ejemplo los profesores de secundaria tenían una libreta, ¿no? Con la lista de todos nosotros, una libretita que era la libreta de calificaciones del profesor, y entonces tenían un sistema, por ejemplo, un puntito rojo, una crucecita amarilla, un rayito verde, ¿no? Que era un código secreto que nosotros en la escuela secundaria con mis compañeras tratábamos todo el tiempo de adivinar, identificar, que si ya tenés 2 puntitos verdes, ¿qué querrá decir que aprobaste la materia? Si tenés una rayita amarilla, ¿no? Cuando en realidad debiera transparentarse y decir, por ejemplo, un criterio que yo voy a usar en esta materia es la capacidad de argumentar. Y les explico y comparto con ustedes una lista de cotejo o una rúbrica como instrumento que transparenta a qué llamamos capacidad de argumentar, qué distintos niveles de calidad hay en la capacidad de argumentar, y yo, estudiante, tengo que tener todo eso en copia, en papel, en mi carpeta, no es simplemente se los digo el primer día, ¿no? Al igual que los objetivos de la materia. Los objetivos de la materia, junto con los criterios, hay que presentarlos, hay que compartirlos con los estudiantes tienen que tener copia de eso en un lenguaje accesible, es decir, yo no voy a
decirle a un nene de 9 años, el criterio es la capacidad de desarrollar habilidades metacognitivas para desarrollar un sujeto autónomo, porque no va a entender nada, por supuesto, entonces tengo que, si ese fuera el caso, escribirlo en un lenguaje accesible, hacer que los estudiantes usen los criterios para autoevaluar sus producciones, para que prueben mirar la capacidad de argumentar, por ejemplo. El modo más, diría, más interesante para que los estudiantes aprendan sobre los criterios es guarden producciones de sus estudiantes de este año, le borran el nombre, ¿no? Guárdense, por ejemplo, 2 muy buenas producciones de un estudiante que argumenta, 2 producciones regulares de un estudiante que argumenta y 2 malas si quieren. Entonces un ejercicio es darles a los chicos esas producciones, pónganse una buena, una mala, una regular, sin decirle cuál es buena, cuál es mala y cuál es regular, y los criterios de evaluación, y decirles varios ejercicios. 1, ordenen de mayor a menor cuál es para ustedes la mejor producción y por qué. Cuando los chicos dicen cuál es la mejor y por qué, están hablando de los criterios de evaluación, aunque no sepan que están hablando de eso. 2, les damos, si hicimos una lista de cotejo o una rúbrica para trabajar, les damos eso y les decimos, evalúen, ustedes pónganse en el lugar ahora de profesores y evalúen estas producciones con la rúbrica. Y recién después les pedimos que cuando hagan su propia producción, se autoevalúen con esa misma rúbrica antes de entregarnos a nosotros la producción. Todo eso, como ustedes verán, requiere ser enseñado, ¿sí? No es algo que yo, por ejemplo, solamente le digo a los estudiantes esto y porque se los dije, ya está. Sino los chicos tienen que tener esto siempre a la vista. Yo tengo que varios trabajos que haga, hacer ese ejercicio de mirar sus trabajos a la luz de esos criterios. Y cuando van a dar retroalimentación a un par, la idea no es decirle, bueno, sos mi amiga, qué lindo tu trabajo, sino darle retroalimentación en función de los criterios. O sea, yo tendría que retroalimentar, por ejemplo, a mi par en la capacidad de argumentar, y para eso tengo la rúbrica o la lista de cotejo, que supongo que son instrumentos que no sé si ustedes conocen o usan seguramente, pero que son ayudantes para desarrollar una mejor evaluación, ¿no? Muchísimas gracias, realmente los aportes son increíbles. Muchísimas gracias. No, al contrario. Profe, otra de las consultas es que muchas instituciones están aplicando las evaluaciones domiciliarias y se quiere saber qué piensa usted sobre esta forma de evaluar, ¿no? Sobre la evaluación domiciliaria, si es que la evaluación refleja lo que el estudiante aprende, cómo podemos evaluar de forma significativa en estos tiempos, más que nada en la matemática, ¿no? Que es lo que por ahí es un poquito más complicado. Esa es la consulta. Miren, con las evaluaciones domiciliarias hay como 2 cuestiones para pensar. Una es la complejidad de la evaluación, es decir, si la evaluación es algo muy simple, ¿sí? La duda que siempre nos queda es quién resuelve esa evaluación, ¿no? Si la resuelve el propio estudiante o hay alguien ayudándolo. Entonces, por un lado, uno podría decir, hay que trabajar con evaluaciones complejas, obviamente si se ha enseñado, ¿no? Todo eso, de tal modo que solo quien haya, uno diría solo entre comillas, ¿no? Quien haya asistido a la materia o haya aprendido a la materia, tiene los elementos y los recursos para poder resolver esa evaluación. Esa es la primera cuestión. La segunda es que si yo no estoy muy segura de quién ha hecho el trabajo del estudiante, yo te voy a tener que validar esa evaluación. ¿Cómo la puedo validar? Bueno, y de hecho así ha sucedido durante la pandemia,
puedo tener una conversación telefónica con el estudiante, una videollamada, si no tengo una plataforma como esta, donde yo voy a validar, es decir, voy a conversar con el estudiante, no solo sobre las respuestas que dio a ese trabajo, sino al cómo, al recorrido que hizo, porque la respuesta uno podría decir, bueno, el estudiante se aprende la respuesta y me la dice, sino, bueno, contame cómo hiciste el recorrido para llegar a este resultado, contame qué otras posibilidades, qué otros recorridos se podrían hacer, contame con qué hipótesis trabajaste, es decir, tener un diálogo personalizado con ese estudiante para poder de alguna manera validar o ratificar. La otra opción, que es lo que está sucediendo ahora, por lo menos aquí en algunos lugares de nuestro país, es que los estudiantes tienen algo de presencialidad y estamos usando esa presencialidad para de alguna manera diagnosticar dónde está cada uno, ¿no? Si efectivamente las resoluciones que el estudiante hizo las hizo el estudiante, si comprendió efectivamente o llegó a un resultado de manera azarosa, pero nosotros necesitamos validar, y no solamente porque si alguien se lo hizo, no solo por eso, necesito validar porque necesito, vieron eso que nos pasa a los que somos docentes, necesito escuchar la voz del estudiante, necesito verle la cara y que me explique con sus propias palabras, y eso es muy importante, y en la medida que estemos recuperando algo de presencialidad, uno diría que priorizaría en esa presencialidad que tenga, por un lado, por supuesto, reconstruir los vínculos entre los estudiantes, los vínculos con los docentes, porque en muchos casos no han tenido ningún vínculo presencial con el docente o con sus mismos compañeros. Los chicos que el año pasado empezaron primer año en un profesorado o en la escuela secundaria, no fueron en todo el año a la escuela, no han visto nunca, digo, cara a cara a sus compañeros, a sus profesores, entonces uno dice, en la presencialidad que tengamos, poquita, mucha, tenemos que usar ese tiempo para revincularnos, digamos, emocionalmente y socialmente, tenemos que usar esos espacios para saber dónde está cada uno de nuestros estudiantes, tanto emocionalmente como cognitivamente, más que a lo mejor usarlos para enseñar algo nuevo, ¿no? En esta distribución de lo híbrido, ¿no? No es lo mismo, bueno, si yo tengo una vez por semana con el grupo, que si tengo presencial, me refiero, ¿no? Así tengo 3 veces por semana, no es lo mismo si tengo la mayor parte presencial y solo poquito virtual asincrónico, entonces uno ahí debería como hacer ese ejercicio, otra vez en equipo, no individualmente, de qué conviene hacer más en cada modalidad, ¿no? Si yo tengo, no sé, 30% de presencialidad, 20 sincrónica, virtual sincrónica y 30 virtual asincrónica, bueno, hacer ese ejercicio de decir, bueno, ¿qué tiene más sentido que suceda en la presencialidad? ¿Qué tiene más sentido que suceda en la virtualidad sincrónica como sería esta? ¿Y qué tiene más sentido que suceda en la virtualidad asincrónica? Ese es un ejercicio institucional muy importante para hacer, porque tenemos además modelos muy distintos en cada lugar, ¿no? Algunos vuelven 1 vez por semana, 2 veces por semana, 3, 1 hora, burbuja, grupo entero, o sea, tenemos muchísima diversidad, con lo cual tenemos que pensar con mucha claridad cuál es el sentido, qué es más prioritario, si los tengo 1 hora por semana, ¿qué debiera ser prioritario, presencial me refiero, ¿no? ¿Qué debiera ser más prioritario allí? Si los tengo 5 horas por semana, ¿qué debiera ser prioritario? Y allí entonces voy a complementar de alguna manera aquello que fue un examen o un ejercicio absolutamente domiciliario, a distancia, sin posibilidad de conectividad, porque tenemos casos en nuestro país de 0 conectividad, ¿no? Sobre todo en lugares más alejados, entonces en otros no, tenemos como, uno diría, mixto, un poco de conectividad, entonces allí aprovecharía el poco de conectividad para
conversar con el estudiante, casi como estaría haciendo ahora, ¿no? Si yo estuviera ahora conversando contigo, Fabiana, y estaría preguntándote algo acerca de un trabajo que hicimos durante 10 minutos, no más, es decir, porque después necesitaría hacer lo mismo con otros estudiantes, pero para mí esto sería la tranquilidad de que te escuché, que te pude preguntar, que me di cuenta, yo y vos también te diste cuenta que estás aprendiendo, que tu trabajo está bien hecho, o que hay que mejorar algún aspecto, ¿no? Bien, profe, otra de las consultas era acerca de la evaluación formativa vinculada a la inclusión. ¿Qué nos podría decir, compartir sobre ese aspecto? Bueno, digamos, el trabajo con quienes tienen alguna necesidad educativa especial, por supuesto, fue mucho más complejo en la pandemia que en cualquier otra situación, porque en muchos casos, primero hemos necesitado, en la mayoría, digo, de los casos, algún mediador, es decir, al no tener la posibilidad de estar al lado del estudiante, necesitamos a alguien de la familia que funcionó de mediador. En muchos casos, digamos, lo que hemos visto en las prácticas es que los maestros o profesores enviaban las propuestas a las familias, ya sea en un audio, en el WhatsApp o en algún material impreso, escrito, y eran digamos, como con un instructivo para que las familias les ofrezcan ese material o le hagan escuchar el audio a estos estudiantes, y en el mismo caso que les decía recién, para mí hay un tiempo que va a haber que recuperar con esos estudiantes, digo con todos, pero en particular con ellos, esos aprendizajes que por más buena voluntad de enviarle materiales a las familias y demás, las familias no son necesariamente docentes, sino tienen por qué saber hacer ese ejercicio de enseñarle a otros o de darse cuenta de si están aprendiendo. Entonces vamos a necesitar también recuperar un tiempo con todos estos niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, un poco primero identificando qué es lo que aprendieron, porque si bien no hubo escuela, nosotros sabemos, y eso luego lo hemos visto con mucha claridad, que los estudiantes aprendieron cosas en sus casas, ¿no? No aprendieron a lo mejor lo que estaba pautado en el currículum, ¿no? En el diseño curricular o en la planificación del año, pero es muy interesante identificar los aprendizajes informales que los chicos hicieron en sus casas. El que aprendió a usar una nueva aplicación desde su celular, el que aprendió a hacer la cama, que aprendió a cocinar, el que aprendió a cuidar a un hermano, o sea, son aprendizajes muy valiosos que hay que recuperarlos, porque son aprendizajes, y porque es bien interesante sumar aprendizajes institucionales, escolares, formales, con aprendizajes que se hacen por fuera de la escuela. Ustedes saben que los chicos, y los jóvenes, los adolescentes, han aprendido, por ejemplo, a grabar tutoriales, ¿no? Y no necesariamente porque alguien en la escuela se los enseñó. Han aprendido a buscar tutoriales cuando quieren saber algo y no saben cómo. ¿Qué hacen? Entran a internet y buscan un tutorial de cualquier cosa. Nosotros mismos, los adultos, ¿no? Bueno, se me rompió la manija de la puerta, no tengo quien me la arregle, busco un tutorial, ¿no? Hay algo, digamos, que se ha generado, que de alguna manera la pandemia empujó, porque esto es algo que viene de antes de la pandemia en términos del uso de la tecnología, pero que se han producido muchos aprendizajes en el hogar, digamos. Y también está bueno recuperar esos aprendizajes para todos, digo, no solo para los niños con necesidades educativas especiales, sino para todos los estudiantes que han estado en sus casas en este tiempo. Entonces, en particular con estos chicos, bueno, lo mismo que les decía, hay que diagnosticar dónde están con los aprendizajes y seguramente ofrecer algunas actividades de recuperación, de volver a conectarlos con los aprendizajes,
Y eso no lo podemos generalizar, porque eso es, en principio, diagnosticar individualmente dónde está cada uno para ver, bueno, cómo hacemos para ayudarlo a que avance, a que recupere lo perdido en algunos casos, o simplemente, bueno, avanzar en función de lo planificado, lo requerido para ese estudiante. Ahí hay un trabajo, a mi gusto, como muy de hormiga, uno por uno, ¿no? Hasta que tengamos un cuadro, digamos, de todos los estudiantes, y uno dice, bueno, podemos agrupar a estos 20 que necesitan el mismo tipo de ayuda, estos 15 necesitan este otro recorrido, ¿no? Pero primero necesitamos hacer el ejercicio uno por uno, y después ver cómo agrupamos a estos estudiantes y qué tipo de propuestas les hacemos. Bien, bueno, yo sé que tienen todavía muchas inquietudes, no sé si alguien quiere preguntarle a la profe, ¿sí? ¿Sí? Abrimos el micrófono porque ya nos queda un poquito de tiempo, la profe tiene que continuar después con otra actividad, entonces si quiere alguien aprovechar para preguntarle a la profe alguna otra consulta, algo que va surgiendo a partir de lo que ella va ahora hablando, no sé si alguno quiere preguntar algo, lo hace por el chat o abre el micrófono. Buen día, profe. Le Hola, habla Gilda, del profesorado de matemática de la Universidad Nacional de Salta. hola, Yo tenía una pregunta que, bueno, me surgió en el momento, no acá ahora. En cuanto a la evaluación, si bien uno puede optar por distintos instrumentos de evaluación y de ahí poder rescatar, si podríamos decir, algunos errores o dificultades que se le presentan a los alumnos, ¿no? Proponer actividades de remediación para poder salvar o poder reforzar esos errores o dificultades que tienen. Mi pregunta es hasta qué punto uno presenta esas actividades remediales o llega un momento en donde como que bueno, se tiene que continuar con los contenidos curriculares y bueno, como que quedan ahí para reforzarse o cómo uno ahí, bueno, no sé cómo preguntarle, pero cómo hacer el corte ahí o hasta qué punto uno puede seguir proponiendo esas actividades a los chicos. Gilda, en principio nosotros estamos viviendo una situación absolutamente inédita, ¿no? Sí. Con lo cual estamos como aprendiendo sobre la marcha y no podríamos asegurar, bueno, hagamos esto un mes, 2 meses. La verdad es que estamos como construyendo mientras vamos caminando. A mí me parece que lo que no hay que perder de vista es que más que cantidad de contenidos, de cumplir con un programa, nosotros tenemos que lograr que nuestros estudiantes aprendan y avancen. Y si eso en algún caso va a querer decir que nos vamos a demorar un poco más, nos vamos a demorar un poco más. Pero yo no voy a dejar, digamos, de compensar, de acompañar a un estudiante porque me faltan todavía 5 temas que no enseñé. Nosotros creo que entre muchas de las cosas que hemos aprendido con esta pandemia, que muchos contenidos vale la pena preguntarse cuál es el sentido de enseñarlos, ¿no? Yo compartía en otra conversación que el año pasado un docente de geografía del secundario me decía en el medio de la pandemia me encontré enseñando los meridianos y los paralelos y me preguntaba, ¿qué sentido tiene en medio de esta pandemia estar enseñando este tema, ¿no? Y seguramente para la gente de sociales, digamos, sea un tema importante, no estoy negando el tema, pero hay algo de mirar el contexto, dónde estamos, ¿no? Miren lo que nos ha pasado, que nos vino esta pandemia y que por supuesto no estaba planificada y que nuestros planes se desarmaron y que nuestros diseños curriculares hubo que recortar, hubo que hablar por supuesto, contenidos prioritarios. Tenemos hoy documentos de lo que se llaman saberes emergentes, de estos temas que están sucediendo en el mundo alrededor nuestro,
que no están en los diseños curriculares, porque los diseños curriculares no se pueden revisar todos los días, pero fíjense el tema del cambio climático, de inteligencia artificial, por solamente nombrar alguno, que son temas que uno dice, bueno, deberíamos hablar de ellos también, por supuesto deberíamos hablar de ellos también. Entonces, yo creo que hay que preocuparse más por lograr que los estudiantes vuelvan a ser estudiantes, con todo lo que ello significa, que no es solamente volver a la escuela, sino volver a adquirir los hábitos de estudiar, de compartir con otros, de aprender, de darse cuenta que están aprendiendo, de desarrollar estas habilidades del aprender a aprender para ser cada vez más autónomos, que tenemos que ser más selectivos inicialmente con los recortes, más allá de los núcleos de aprendizaje prioritarios, poner en contexto dónde vivimos, dónde están mis estudiantes, cuáles son los temas más importantes, además de los del núcleo de aprendizaje prioritario, que tienen que ver con el contexto en el que estamos viviendo, qué sentido tiene pasar rapidito por todos los temas para después olvidármelos, ¿no? Yo siempre digo, miren, si yo hablo rápido y doy siempre clases expositivas, puedo cubrir todo el programa. Y podría más. Ahora, ¿tiene sentido eso? O sea, ¿tiene sentido correr detrás de un temario para que después los estudiantes no aprendan nada de eso o aprendan muy poco? Bueno, entonces ahí, digo, me parece que hay un trabajo otra vez colectivo, de pensamiento colectivo, no es algo que yo hago individualmente, digamos, bueno, nos quedan, no sé, 3 meses en el año, la situación de mis estudiantes es esta, la de mi contexto es esto, de todo lo que tengo que enseñar, qué es prioritario, ¿no? ¿Qué es más prioritario que qué? Y es una discusión compleja, porque vieron que los que somos docentes de una materia pensamos que nuestra materia es la más importante y que todos los contenidos que tenemos que enseñar son vitales. Y ya vemos, la pandemia nos mostró que no es así, ¿no? Entonces me parece que ahí tenemos nosotros un ejercicio interesante y desafiante de revisar de los contenidos, de qué manera, pero no dejar en el camino a ningún estudiante, por lo menos desde nuestras propuestas. Después puede ser que al estudiante le pase algo, pero nuestra responsabilidad y nuestro compromiso educativo es tratar de que todos los estudiantes estén adentro del sistema educativo y aprendan, no simplemente estén adentro. Y a veces eso implica menos cantidad, más profundo, más trabajo, en algunos casos de compensación, de ayuda. Me parece que también muchas estrategias que podemos usar de acompañamiento a las trayectorias entre pares. Bueno, tengo un estudiante que sobre esto sabe más, aprendió más, bueno, puedo pedirle que trabaje con otro estudiante y que lo ayude a avanzar, es decir, el tema de redes entre pares funciona muy bien, hay muchísima experiencia en el mundo de lo que se llama tutorías entre pares y funciona, ¿no? Pero no como un favor, me haces un favor, sino instituido, donde la idea es que cada estudiante pueda tutorear a otro en algo. Y uno diría, bueno, pero un estudiante flojito, bueno, ¿en qué es fuerte ese estudiante? Y podría enseñarle algo a otro, en forma directa o grabando un tutorial, ¿no? Entonces, me parece que allí es la idea de cómo incluimos a todos, no dejamos a nadie en el camino por causa de seguir avanzando con los contenidos. Entonces, para mí ese es el camino, ¿no, Gilda? Bien, profe, gracias. Profe, ahí tenemos una pregunta, no sé si Beatriz se anima a hacerla o la leemos. Hola, buen día. Sí, sí. Buen día, profe Rebeca. Hola, Me encanta lo que dice y la pregunta mía está muy vinculada, digamos, a esto. Yo trabajo en discapacidad y yo observo, digamos, que cuando llega el tema de las evaluaciones, a los profes disciplinares les cuesta mucho, digamos, configurar para los estudiantes con discapacidad. Es como que puedo configurar el proceso, digamos, de la enseñanza, pero cuando llega el momento de la evaluación, tendríamos que volver a los cánones de la evaluación sumativa y me olvido de la formación, del proceso, ¿no? Muy vinculado a lo que acaba de decir.
pero bueno, me gustaría por ahí que me amplíe algo para que me ayude a transmitirlo. Bueno, en principio nosotros tenemos que entender que las prácticas de inclusión son prácticas bastante nuevas, ¿está bien? O sea, cuando muchos de estos profesores se formaron, no se formaron para ninguna práctica inclusiva. Entonces, en principio hay que entender la formación y la necesidad probablemente de formar a estos docentes, no en enseñarles todas las, digamos, las necesidades educativas especiales, sino lo que es la mirada inclusiva, ¿no? Me parece que eso sí en los profesorados actuales está, pero no estaba de un profesor que tiene, no digo 30 años, que tiene 10 años de formación, probablemente no ha recibido nada de eso. Entonces, en principio entender que no lo sabe hacer, con lo cual en principio hay que ayudar a ayudarlo a que lo pueda hacer, ¿no? Ya sea a través de una formación, de una capacitación, de un trabajo en equipo, donde quien sí lo sabe hacer puede ayudar al que no lo sabe hacer, porque son prácticas, para esos docentes son prácticas nuevas. Entonces, como también son prácticas nuevas para los docentes que se formaron hace mucho, las prácticas de evaluación formativa, sin hablar de la discapacidad, es decir, a un profesor que se formó hace mucho con la idea solo de la evaluación final, sumativa, la prueba escrita o el examen oral final, tampoco en su formación aprendió sobre evaluación formativa y sobre recorrido, procesos, rúbricas, autoevaluaciones, con lo cual diría, estaríamos en situación similar a la falta de formación en evaluación formativa en general, no solamente para los profes que tienen que hacer una evaluación diferenciada. Entonces, para mí ahí hay un tema que es más genérico, más abarcativo, que es formar en evaluación formativa a todos los docentes que no han atravesado por esa formación, como uno hoy aprende y se capacita en tecnología, porque cuando uno se formó no había no había Zoom, no había nada de esto, y hubo que aprenderlo, ¿no? Entonces me parece que ahí pasa exactamente lo mismo, no es un tema de voluntad, de mala voluntad, genéricamente hablando, sino de falta de conocimiento. Y a eso hay que responder con ofrecer conocimiento, no con juzgar, bueno, qué mal que este profesor no lo puede hacer, sino, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Podemos hacer una capacitación, podemos hacer una reunión de equipo y contarles algunas pistas para poder armar esto. Algún profesor que ya hizo esto puede compartir sus ejemplos con otros que no lo hicieron hasta ahora, ¿no? Me parece que por ahí habría que encararlo. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, no sé, chicos, creo, profe, son las 9:30, no sé si usted tiene que continuar, descansar un ratito, seguro para después continuar a las 10 con la otra actividad que tiene acá también pactada con Salta. No sé si se animan, si pueden prender las cámaras para sacarnos una fotito, si pueden, un ratito. Si alguien se anima y puede prender un ratito la cámara, así nos sacamos. Bueno, ahí Fabiana se despide, porque Fabiana, bueno, gracias a Fabiana por la gestión, ella fue la que gestionó este espacio, junto con la profesora Rebeca, y bueno, ella se tiene que retirar por el tema de que entra a su práctica, está esperando para ingresar a la práctica. Así que bueno, muchas gracias Fabiana por haber brindado este espacio con sus compañeros y haber abierto esta charla tan productiva con la profesora Rebeca. Bueno, la dejamos retirarse a Fabiana. Gracias, Fabiana. Nos vemos, pero fue un placer, la verdad. Hasta luego. Adiós, Hasta luego. adiós. Bueno, ya estamos todos peinaditos para la foto, Karen. Bueno, pues. Ahí está. Bueno, profe, un placer. Bueno. Agradecerle infinitamente el espacio para nuestros alumnos del profesorado. Estuvieron chicos del profesorado de lengua, del profesorado de matemática, chicos de la Universidad Nacional de Salta, así que ha sido un espacio más que productivo y rico para nosotros.
y esperamos contar con usted siempre en otra oportunidad. Con todo gusto. Muchas gracias por la invitación y que tengan un feliz día del profesor, de la profesora, todos ustedes, que puedan festejar un poquito. Y sí, nos vemos en un ratito, como decimos, en la puerta de al lado, ¿vieron? De un Zoom al otro Zoom, así que en un ratito nos vemos en el Congreso si van a participar, y si no, por supuesto, en cualquier otra oportunidad. Gracias por la invitación, Karina. Bueno, muchísimas gracias, profe, un gusto hablar con usted. Gracias, chicos, por participar. Muchas gracias. Preguntas. Gracias. Hasta